tenemos en el estudio a una invitada muy especial, Alexandra Moreno Piraquive, senadora de la República de Colombia. Bienvenida al Ventilador. Muchas gracias, buenas noches. Muy bien, senadora, varios temas en el tintero para abordar con usted, temas. Pero sin duda alguno ha sido noticia desde que ocurrió el incidente con el anterior DT, director técnico de la Selección Colombia de Fútbol, Hernán Darío Gómez, donde agredió a una mujer. Las mujeres congresistas radicaron un proyecto de ley que establece la eliminación de la querella en el delito de violencia intrafamiliar. La bancada femenina inició el trámite de la iniciativa que establece que los procesos de violencia contra las mujeres podrán iniciarse de oficio y no se permitirá ni conciliación ni desistimiento entre las partes. La senadora Alexandra Moreno Piraquive, una de las ponentes, dijo que por desgracia en Colombia una mujer que es agredida pocos días después se contenta con el agresor, que puede ser su compañero o esposo, se retracta y no se puede hacer nada. Por eso lo que se pretende hacer es que se pueda interponer una denuncia por parte de cualquier persona para que la autoridad competente inicie de oficio la investigación. En dado caso así la mujer se retracte, siga adelante el proceso. El proyecto de ley que ya cursa en el Congreso recibe el nombre de Ley Antibolillo, en referencia a los actos que protagonizó el exdirector técnico de la Selección Colombiana de Fútbol, en lo que golpeó a una mujer saliendo de una discoteca en Bogotá. Muy bien, veíamos entonces que la semana anterior fue radicado este proyecto donde se pretende mitigar y quitarle ese carácter de querellable a las denuncias que se hacen. ¿Qué es eso de carácter querellable, senadora Moreno? Bueno, yo quiero primero contarles a todos cómo ha sido este proceso. Más o menos en el año 2004 conformamos la bancada de mujeres congresistas, empezamos a hacer leyes en torno al tema de la mujer. Una de ellas, que se aprobó finalmente en el año 2008, la ley 1257, que es de violencia contra la mujer. Allí se crean varios tipos penales, el acoso sexual, y allí es donde se empieza a quitar varias cosas. ¿Por qué? Porque la mujer agredida poco denuncia. ¿Por qué poco denuncia? Porque es una violencia intrafamiliar. Tiene miedo, tiene miedo, tiene dependencia económica, el que me pegó es el que me mantiene los hijos, entonces la mujer muy poco denuncia. Así que la querella, que es que la misma persona agredida, la mujer agredida, debe hacer la denuncia. Cuando hicimos la ley en el año 2008, le quitamos el asunto de la querella para que cualquier persona pueda hacer la denuncia y la autoridad competente pueda iniciar de oficio, sin necesidad de denuncia, la investigación. Eso lo hicimos en el 2008, eso no es nuevo. ¿Qué fue lo que pasó? Hace poco el Congreso aprobó otra ley sobre seguridad ciudadana. Allí se trataron varios temas penales. Entre esas cosas que nosotras no nos dimos cuenta, fue ese que en la violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria se le exige nuevamente que haya una denuncia de la parte afectada. Como nosotros sabemos que la persona agredida no va a denunciar, pues nos dimos cuenta con ocasión del tema del técnico, el señor Bolillo, nos dimos cuenta que nos habían hecho conejo en la Ley de Seguridad Ciudadana y por eso replicamos y dijimos no, aquí hay que corregir este error que cometió la Ley de Seguridad Ciudadana y vamos a radicar, que fue lo que hicimos la semana pasada, esta ley volviendo pues a lo que nosotros ya habíamos hecho en el 2008. Senadora Piraquive, dentro de esa bancada femenina, que acudió a radicar este proyecto para proteger a las mujeres de la violencia intrafamiliar, estaba la senadora Liliana Rendón, que ella salió y dio declaraciones donde dijo que es que las mujeres éramos muy escandalosas. ¿Cómo no preguntarle eso? Claro. Obvio, que las mujeres éramos muy escandalosas y éramos muy alborotadas y muy cansonas y que obvio los esposos nos tenían que neutralizar. ¿Ahí estaba la senadora Rendón? Bueno, yo no la vi. La bancada de mujeres se conforma en una comisión legal para la equidad de la mujer, que eso es muy importante, que el Congreso jamás ha tenido una comisión especializada en este tema, ya la tiene por ley. Y ahí empezamos a trabajar estos temas. Entonces toda la comisión estuvimos ahí presentes en la radicación de este proyecto de ley. Pero senadora, ¿no le parece un poco, no sé si llamarle peligrosista a esta medida? Porque también nos estamos metiendo como mucho en la intimidad de las personas. Eso ¿No que usted dice es... O sea, porque eso es de puertas para adentro. Eso es lo que usted dice, lo que tenemos que quitarnos de la cabeza. Eso no es un asunto de puertas para adentro. La violencia jamás lo es, porque entonces si el uno mata al otro, pues como eso fue de puertas para adentro, pues que ellos entiendan. Ese argumento no puede ser ese mismo. No. Es que cuando nosotros entendamos que la violencia psicológica, económica, no solamente los golpes y el problema físico, sino la trascendencia que tiene la violencia en el país.
y que comienza en casa con la mujer. Pero usted toca un tema muy importante, esto de la violencia económica, que también es, entonces yo pago las cuentas, entonces usted hace lo que yo quiero. Exacto. ¿Cómo llegamos a bajar esa ley a la realidad? O sea, ¿cómo no nos quedamos en que es otra ley más que tiene Colombia miles? Junto a otra. Pero no, Junto más importante que eso es cómo hacer, bueno, la ley existe, se radica, se aprueba, existe la ley. ¿Cómo hacer para que las personas, como mi compañero Andrés Granadillo, nos quitemos ese estigma de la cabeza e ir y denunciar, aventurarnos a denunciar? Porque es que la ley se radica, se aprueba, pero ¿y cómo cambiarle el chip a la gente? Bueno, ¿cómo les parece con el tema del señor Bolillo Gómez? La señora fiscal general de la Nación dijo, voy a abrir investigación, y no pudo. No pudo hacerlo de oficio porque la señora agredida hasta la fecha y hasta el sol de hoy no apareció. Exacto. Entonces esa es la realidad, ese es el mapa así de Colombia. Esa es la realidad en el tema del machismo, de las excusas y las frases de cajón, como las que dijo en algún momento la senadora, bueno, antioqueña. Sí, dijo, pero por eso mismo el machismo... es que nos aguantamos el golpe, es que no sea tan exagerado. Yo recuerdo que en ese momento cuando nosotros fuimos tan estrictos con la posición y dijimos cero tolerancia a la violencia contra la mujer, eso no tiene excusa, que porque las mujeres son canzonas, yo les decía, pero es que los hombres también son canzones y no por eso, pues entonces se va a tolerar ninguna infracción contra ellas. Pero usted bien lo dijo, el machismo está en la sociedad y va campante en la sociedad. De hecho, las mujeres son machistas y permiten que el machismo exista. Así es. Pero, ¿cómo cambiamos esa mentalidad a nivel cultural? Así como lo estamos haciendo. Yo creo que Colombia estuvo a prueba ese día que sucedió lo del señor Bolillo Gómez, y no es una cosa personal, pero sí sirvió de ejemplo para que todos nos analizáramos y dijéramos cuáles son mis principios, cuáles son mis valores. Porque muchos dijeron, no, es que hay mucha plata invertida, es que el fútbol se va a acabar si no está el señor Bolillo. Entonces nosotros nos estamos analizando y decimos, ¿qué es lo importante realmente aquí? La dignidad humana y la dignidad de la mujer. Pero es que vea, hay dos temas muy complicados, porque uno piensa, por un lado en los estratos base, en los estratos 0, 1, 2 y 3, hay un problema de educación, un problema también de comunicación, de acceso, de saber cuáles son las herramientas. Exactamente, pero no. Pero vea, yo le digo una cosa que yo considero que es mucho más grave y que es en los estratos altos. Porque si bien las otras personas no conocen esos mecanismos de los cuales pueden echar mano... Yo creo que es ahí donde viene la violencia económica. No, espere, Andrés, imagínese en los estratos altos donde la gente no denuncia por vergüenza. Entonces uno no va, yo porque soy presentadora, entonces yo no voy a la comisaría o yo no voy a un lugar a decir es que mi esposo me pega, porque yo soy presentadora. Entonces mira que hay dos problemas bastante graves. El Estado entra a proteger a la mujer y por eso tocó hacerlo así y toca hacerlo así porque la mujer puertas para adentro tiene muchas presiones, muchísimas. Su baja autoestima o su dependencia económica o qué dirá la gente o yo cómo reaccioné. Entonces, la persona, el vecino que está ahí puede colaborarle mucho haciendo la denuncia y el Estado entra a proteger y dice, este ya el problema no es tuyo, yo lo investigo, usted ya no puede desistir, yo voy a seguir con la investigación, esto ya no es escarcelable. Se quitaron todo ese tipo de privilegios que tienen los delincuentes en general. Sí, pero senadora, ¿esto es solamente de violencia intrafamiliar de hombres contra mujeres? No, el delito, también es de mujeres contra hombres, porque también hay, por supuesto. Pero yo no tenía ni idea de eso. Hay un gran porcentaje. Yo, por ejemplo, no tenía ni idea de eso. Claro, si la novia le pega a usted, pues está protegido por la ley. Atención, caballeros, porque... Es para todos. Aunque dirán las mujeres que están en todo su derecho. Atención, caballeros, que ustedes también sabe. están en todo el derecho de denunciar. Pero bueno, comencemos entonces a estipular puntos de partida, porque ¿qué es considerado como violencia intrafamiliar? ¿Cuál es ese punto de partida? ¿Un grito? ¿Una jalada de pelo? ¿No le doy hoy para la leche? ¿Desde dónde se empieza a reconocer como violencia intrafamiliar un hecho y que ese hecho sea punible? Cuando usted lo diga, como persona agredida. ¿Por qué? El Estado recoge absolutamente desde el acto mínimo hasta cuando ya termina la plancha en la cabeza, los platos, hasta cuando llegó la persona que apuñaló a la otra, hasta ya llega el extremo de decir, hola, ¿cuándo voy a denunciar? O hasta cuándo voy a permitir que mi pareja me someta a esto. Entonces, en ese momento en que la persona reacciona, y fijémonos por qué en otros tipos de sociedades no se permite ni el grito, le dice, bueno, si no nos entendemos, nos hablamos, y si no, pues tomemos otra decisión, pero no sigamos en esta misma situación que nos va a terminar, y vamos a terminar en situaciones, inclusive en una clínica o en la cárcel, sí. No. O sea, lo más mínimo
hasta lo máximo, todo eso contempla, porque eso es la violencia. Bueno, pues tenemos una nota en la cual tenemos todos unos datos que arrojó un estudio de la ONU y la Vicepresidencia de la República. Veamos. En Colombia, la violencia de género es un fenómeno que afecta al 50% de las mujeres en el país entre los 13 y 49 años. La violencia contra esta población no solo se resume en ataques físicos y psicológicos. La violencia económica también es un factor que ahonda ese problema y que hace que a las mujeres se les disminuyan sus ingresos en un 70%. Asimismo, la ONU en Colombia lanzó la campaña el 20 de octubre en el Centro de Información de las Naciones Unidas en Bogotá. La campaña se llama Las Estrategias de la Comunicación Educativa, que busca promover valores de igualdad para erradicar la violencia de género a través de un ejercicio colectivo y permanente en el que las instituciones sociales actuarán en sus espacios y bajo sus dinámicas para transitar de las conductas, imaginarios, prácticas y discursos que legitiman la violencia contra las mujeres hacia el respeto de sus derechos, reconociendo la diversidad. Muy bien, ahí estaba, dato alarmante. Cada 6 minutos una mujer es agredida en Colombia y tan solo un mínimo porcentaje de esa cifra grande de casos que se conocen es reportada ante las autoridades. Vamos entonces concluyendo este tema para pasar a otro. ¿Cuál es el proceso que inicia a partir de este momento? Bueno, que inició a partir de la semana pasada cuando ustedes radicaron este proyecto de ley. Bueno, el proceso legislativo es una ley ordinaria, son 4 debates, arrancamos por Senado. Entra a comisión, se presenta a la ponencia, luego a plenaria. Esto es un tema que pasa ya definitivamente... a la comisión igual de la Cámara de Representantes. Creo que es una ley que no va a tener inconveniente porque esto ya estaba aprobado y como les comento, bueno, pasó algo que no debió pasar. Pero es una ley que prontamente vamos a Andrés, estrenar. Yo quiero saber algo, esto es más dato curioso. ¿Cómo se llama la ley en realidad? ¿Se llama antibolillo? No, esos nombres son los nombres que ponen ustedes los que- periodistas, pero en el Congreso todo tiene una norma, dice esta ley reforma la ley tal, anterior, no tiene nombres así. Oiga, Alejandra, y usted comentaba complicado, ¿no? también acerca, no sé si lo comentábamos al aire, acerca de la ley que cursa el Congreso, o el acto legislativo, no sé cómo se llame, usted me dirá, senadora, acerca del cambio del nombre del aeropuerto El Dorado. Bueno, quiero comentarles. En el Congreso ya se tramitó una ley. Esta ley que dispuso cambiarle el nombre del aeropuerto El Dorado por el nombre de Luis Carlos Galán. Sí. Esta ley fue objetada por el presidente Santos. ¿En qué sentido? Diciendo esta ley no tiene un costo fiscal expresado en la ley, porque ya les vamos a decir por qué. Cuando el presidente Santos la objeta, el Congreso ya después envía a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional pues revisa muy formalmente y dice aquí no hay un sustento de cuál es el impacto fiscal. Entonces la declaró exequible, es decir, que se aprobó como ley el cambio de nombre del aeropuerto El Dorado por el de Luis Carlos Galán. Ahora, pero todavía está el letrero puesto que dice El Dorado. Claro, entonces inmediatamente se radica otra ley que es la que estamos tramitando ahora. Eso no es tramitología, senadora. No, eso toca hacerlo y afortunadamente... Y esos actos administrativos, oiga, eso no eso es se un demora. desgaste No, y eso para no la genera nación. costos, eso no en platica no Pues nos vale claro, un eso es montón un de montón plata. de plata ahí gastada en sesiones bueno. y sesiones. Yo creo que el Congreso de pronto sí se le fueron las luces y esto pues es por votación, yo voté negativo, Sí, bueno, pues esto es una democracia. pero sí, todos votan como quieren y finalmente se aprobó esta ley. Ahora estamos tramitando la otra ley para derogar esta, la que cambiaba el nombre del aeropuerto El Dorado, porque hay muchas razones históricas, es un patrimonio histórico que para Colombia representa el tema precolombino, llamarse El Dorado, bueno, todo esto. Adicional ya la cosa práctica, ¿cuál es la cosa práctica? Pues que los costos son impresionantes, cambiar el nombre del aeropuerto, las cartas de navegación, los mapas que tienen todos los pilotos, la misma estructura que ellos tienen al utilizar otro nombre, inclusive aumentaría la tasa de accidentalidad para los pilotos por cambiar todo este tipo de nomenclatura. Hemos dicho, senadora, un montón de contras. ¿Hay algún pro dentro de esa iniciativa, dentro de esa propuesta? ¿Hay algo que sea benéfico en cambiarle el nombre al aeropuerto El Dorado? Yo creo que fue muy desproporcionado el autor en darle un renombre al finado Luis Carlos Galán. Pero ya no hay muchas cosas que No hay tienen el muchas. nombre de... En la comisión tenemos el busto, en la pasillo, en los salones se llaman Luis Carlos Galán, las bibliotecas, los colegios, todo.
pero ya fue algo desproporcionado realmente querer darle un nombre al aeropuerto. Invertir la platica en organizar las pistas para que no se nos inunden y no tengamos tantos contratiempos para salir los puentes. Y senadora, muchísimas gracias por haber venido al ventilador.